El reloj marcaba las 5:30 de la mañana cuando Tomás Aguirre abrió los ojos en el pequeño cuarto que rentaba en la colonia Guerrero de Ciudad de México. A sus 42 años, las arrugas alrededor de sus ojos contaban historias de incontables horas bajo el sol trabajando la madera, pero sus manos firmes y callosas revelaban que todavía tenía muchos años buenos por delante. Se levantó de la cama individual que ocupaba la mitad del espacio de su vivienda, un cuarto de 3 por 3 metros que compartía únicamente con su caja de herramientas, una pequeña estufa eléctrica y un armario donde guardaba sus 3 mudas de ropa de trabajo. Tomás había sido carpintero toda su vida adulta, aprendiendo el oficio de su tío Rigoberto cuando apenas tenía 14 años. Ahora, después de 28 años dedicándose a la carpintería, se encontraba en la situación más difícil que había enfrentado. Llevaba 5 meses sin trabajo fijo desde que la mueblería donde laboraba cerró sus puertas por no poder competir con las grandes cadenas comerciales que vendían muebles de aglomerado fabricados en Asia. Tomás lavó su cara con el agua fría que salía del grifo compartido en el pasillo. Se vistió con su pantalón de mezclilla azul marino ya desteñido pero impecablemente limpio y se puso su camisa de trabajo a cuadros que había remendado él mismo en los codos. Antes de salir, revisó su caja de herramientas con el cuidado de un médico revisando su instrumental quirúrgico. Cada formón estaba afilado perfectamente, cada destornillador en su lugar exacto, su nivel de burbuja funcionando correctamente y su cinta métrica enrollada con precisión. Esa mañana tenía una cita en la colonia Roma para cotizar la reparación de unas sillas antiguas, y aunque el trabajo no pagaría mucho, al menos le permitiría comprar comida para una semana más. Antes de continuar la historia, por favor, ayude el canal suscribiéndose y dejando su like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Tomás caminaba por la calle Álvaro Obregón cerca de las 9 de la mañana, observando las casas de estilo porfiriano que dominaban esa zona de la ciudad. El peso de su caja de herramientas en el hombro era familiar y reconfortante, un recordatorio tangible de que tenía un oficio valioso, incluso en tiempos difíciles. Su padre, que había trabajado como albañil toda su vida, siempre le decía que un hombre con herramientas propias nunca estaría completamente perdido, porque sus manos podían crear valor donde otros no veían nada. Tomás, le había dicho su padre en su lecho de muerte hace 10 años, la gente puede quitarte el dinero, pueden quitarte el trabajo, pueden quitarte muchas cosas, pero nadie puede quitarte lo que sabes hacer con tus manos. Eso es tuyo para siempre. Mientras buscaba el número exacto de la dirección donde debía presentarse, escuchó un grito de frustración que venía de una casa pintada de color amarillo canario con grandes ventanas de herrería antigua. ¡Ay, Dios mío! ¡Esta silla me va a matar! La voz pertenecía a una mujer mayor, probablemente de más de 70 años, que estaba tratando de mover una pesada silla de madera de pino desde su sala hacia el jardín frontal. La mujer, que más tarde se presentaría como Doña Esperanza Moreno, vestía un vestido floreado sencillo y zapatos ortopédicos, y su rostro mostraba las líneas profundas de alguien que había vivido muchos años y muchas experiencias. Estaba luchando con una silla que claramente pesaba demasiado para ella, arrastrándola centímetro a centímetro mientras respiraba con dificultad por el esfuerzo. Tomás se detuvo inmediatamente al ver la escena. Su madre había muerto cuando él tenía 20 años, pero le había enseñado que nunca se debe pasar de largo cuando una persona mayor necesita ayuda. Sin pensarlo 2 veces, se acercó respetuosamente quitándose su gorra de béisbol desgastada. «Disculpe, señora, ¿me permite ayudarla con esa silla? Se ve muy pesada para moverla sola». Doña Esperanza levantó la vista, sorprendida. En su experiencia, la mayoría de las personas jóvenes en la Ciudad de México caminaban con prisa perpetua, mirando sus teléfonos celulares, sin tiempo para detenerse a ayudar a una anciana. Pero había algo en la manera respetuosa y genuina con que este hombre se había acercado que la tranquilizó. «Ay, joven, se lo agradecería mucho. Esta silla era de mi esposo, que en paz descanse, y quiero sacarla al jardín para repararla, pero pesa como si estuviera hecha de piedra». Tomás dejó su caja de herramientas en el suelo y examinó la silla con ojo profesional. Era una
una pieza hermosa de carpintería tradicional mexicana, probablemente de los años 40 o 50, hecha completamente de pino de primera calidad, con un respaldo tallado a mano que mostraba diseños geométricos típicos de la artesanía michoacana. La silla debía pesar fácilmente 25 kilos, toda de madera maciza sin un gramo de aglomerado o materiales modernos. Es una silla muy hermosa, señora. Se ve que es antigua y de muy buena calidad. Con cuidado, para no dañar ni la silla ni el piso de la casa, Tomás levantó la pieza y la llevó hasta el jardín frontal donde doña Esperanza le indicó. Mientras la colocaba suavemente sobre el pasto, notó que una de las patas tenía una grieta significativa y que el ensamblaje de otra pata estaba aflojándose peligrosamente. Gracias, joven. Muchas gracias. No sé qué habría hecho sin su ayuda. Tomás iba a despedirse y continuar su camino hacia su cita, pero algo en su conciencia profesional no lo dejó irse. Disculpe, señora, no quiero ser entrometido, pero va a mandar reparar esta silla porque tiene algunos problemas que deberían atenderse pronto antes de que se rompan completamente. Doña Esperanza suspiró con tristeza visible en su rostro arrugado. Sí, tengo que repararla. Esta silla era donde mi esposo se sentaba todas las tardes a leer su periódico durante 40 años de matrimonio. Cuando murió hace 3 años, guardé la silla porque no podía soportar verla vacía, pero ahora quiero restaurarla como un recuerdo de él. El problema es que los carpinteros me han cotizado entre 3,000 y 5,000 pesos, y con mi pensión tan pequeña simplemente no puedo pagarlo. Tomás se arrodilló para examinar la silla más de cerca. La grieta en la pata era seria pero reparable. El ensamblaje flojo necesitaba ser desarmado, limpiado y vuelto a pegar correctamente, y el acabado estaba desgastado, pero la madera subyacente estaba en excelente condición. Era exactamente el tipo de trabajo que él amaba: rescatar una pieza con valor sentimental y devolverla a su gloria original. ¿Me permite revisarla completamente, señora? Solo me tomará unos minutos. Doña Esperanza asintió, intrigada por el interés genuino que este joven carpintero mostraba en la silla de su difunto esposo. Tomás pasó los siguientes 10 minutos examinando meticulosamente cada aspecto de la silla. Probó todas las uniones, examinó cada grieta y desgaste, estudió la técnica de construcción original y evaluó exactamente qué materiales y tiempo necesitaría para hacer una reparación correcta. Cuando terminó su inspección, tenía un diagnóstico completo en su mente. Señora Esperanza, esta silla tiene 3 problemas principales. Primero, esta pata tiene una grieta que va con la veta de la madera, lo cual es bueno porque se puede reparar inyectando resina epóxica y reforzando con una espiga interna. Segundo, 2 de las uniones donde las patas se conectan con el asiento están flojas porque el pegamento original se ha secado con los años, pero eso se soluciona desarmando, limpiando y volviendo a pegar con cola de carpintero moderna. Y tercero, el acabado está muy desgastado, pero la madera está perfecta debajo, así que con un buen lijado y barniz nuevo va a quedar hermosa. El trabajo me tomaría 2 días completos porque hay que esperar a que sequen los pegamentos entre cada paso. ¿Y cuánto me cobraría por todo eso, joven?, preguntó doña Esperanza con una mezcla de esperanza y resignación, esperando escuchar otra cifra que no podría pagar. Tomás hizo un cálculo rápido. Materiales, unos 300 pesos. Tiempo, 2 días de trabajo que normalmente cobraría a 1,000 pesos por día. Pero cuando miró el rostro de doña Esperanza, vio a su propia madre fallecida y supo que no podía cobrarle el precio completo a una anciana que vivía de una pensión y que solo quería conservar un recuerdo de su esposo fallecido. Señora, el material va a costar como 300 pesos. La resina, el barniz, la lija, el pegamento. El trabajo me va a llevar 2 días. Normalmente cobraría 2,000 pesos más los materiales, pero Tomás hizo una pausa, pensando en su propia situación económica desesperada. Necesitaba el dinero desesperadamente. Tenía que pagar su renta en una semana y apenas le quedaban 200 pesos para comer. Pero cuando vio los ojos llenos de esperanza de doña Esperanza, supo que no podía cobrarle. Pero no puedo cobrarle a una anciana por un trabajo así. Si me da los 300 pesos para comprar los materiales, yo hago el trabajo sin costo. Considérelo un regalo para honrar la memoria de su esposo. Doña Esperanza se quedó completamente inmóvil durante
varios segundos, procesando lo que acababa de escuchar. En su larga vida había conocido muchas personas, había visto mucha bondad y mucha crueldad, pero hacía mucho tiempo que no encontraba a alguien dispuesto a sacrificar su propio beneficio para ayudar a una extraña. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas arrugadas. «Joven, ¿usted está seguro? No quiero que haga esto si le va a causar problemas». Tomás sonrió con una mezcla de tristeza y paz interior. «Señora, mi mamá siempre decía que el dinero va y viene, pero el buen karma se queda. Yo estoy pasando por momentos difíciles ahorita, no se lo voy a negar, pero todavía tengo mis manos y mi conocimiento. Si puedo usar eso para ayudarla a usted, entonces no estoy tan mal después de todo». Doña Esperanza lo abrazó con la fuerza sorprendente de una mujer de su edad. «Que Dios lo bendiga, joven. ¿Cómo se llama?» «Tomás Aguirre, señora, para servirle». «Pues Tomás Aguirre, usted acaba de hacerle muy feliz a una vieja como yo». Tomás le explicó que necesitaba llevarse la silla a su cuarto para trabajar en ella adecuadamente, ya que necesitaría usar herramientas y materiales que no podía transportar fácilmente. Doña Esperanza aceptó sin dudarlo, confiando completamente en este carpintero que había mostrado tanta integridad. Le dio los 300 pesos para los materiales y su número de teléfono para que la llamara cuando estuviera lista. Tomás canceló su otra cita con una llamada rápida. Cargó la silla en un taxi que le costó 80 pesos de sus últimos 200 pesos y la llevó a su cuarto en La Guerrero. Esa tarde, con los 220 pesos que le quedaron después del taxi, fue a una ferretería especializada en materiales de carpintería en la colonia Doctores y compró todo lo que necesitaba: resina epóxica de 2 componentes, cola de carpintero de alta resistencia, lija de diferentes granos, desde 80 hasta 400, barniz marino transparente de calidad profesional y thinner para limpiar. Le sobraron exactamente 23 pesos con los que compró 2 paquetes de galletas saladas para cenar esa noche y el día siguiente. Durante los siguientes 2 días, Tomás trabajó en la silla con la dedicación de un artista restaurando una obra maestra. El primer día fue completamente dedicado a la reparación estructural. Comenzó inyectando cuidadosamente la resina epóxica en la grieta de la pata, usando una jeringa sin aguja que había comprado específicamente para ese propósito. La técnica requería paciencia infinita. Tenía que inyectar la resina muy lentamente para asegurarse de que penetrara hasta lo más profundo de la grieta sin crear burbujas de aire que debilitarían la reparación. Una vez que la grieta estuvo completamente llena de resina, utilizó abrazaderas improvisadas, hechas con cuerdas y torniquetes de madera para mantener presión constante mientras la resina curaba durante 24 horas. Mientras esperaba que la resina secara, Tomás trabajó en desarmar las uniones flojas. Este era el tipo de trabajo que separaba a los carpinteros competentes de los verdaderos maestros. Las uniones originales habían sido hechas con la técnica tradicional de espiga y mortaja, donde una proyección de madera de una pieza encaja perfectamente en un hueco tallado en otra pieza. Después de décadas, el pegamento animal original se había cristalizado y debilitado. Tomás tuvo que aplicar vapor de agua caliente usando un trapo húmedo y su plancha de ropa para ablandar el pegamento viejo sin dañar la madera. Con paciencia de cirujano, separó las uniones sin romper ni astillar nada, preservando completamente la integridad estructural de cada componente. Una vez desarmadas las uniones, Tomás pasó horas limpiando meticulosamente cada superficie de contacto. Usó un cuchillo de hoja flexible para raspar el pegamento viejo cristalizado, seguido por lija fina para suavizar las superficies sin alterar las dimensiones de las piezas. Este paso era crítico. Si las superficies no estaban perfectamente limpias y lisas, el nuevo pegamento no se adheriría correctamente y las uniones volverían a fallar en pocos meses. Cuando terminó de limpiar, cada superficie de contacto estaba tan suave como el día en que la silla fue construida originalmente 70 años atrás. Al día siguiente, Tomás comenzó el proceso de reensamblaje. Primero aplicó la cola de carpintero moderna en una capa delgada y uniforme sobre todas las superficies de contacto. La cola que había comprado era de polivinilo acetato de grado profesional, mucho más fuerte y duradera que el pegamento animal original, pero igualmente flexible, para permitir
discutir los movimientos naturales de la madera con los cambios de temperatura y humedad. Volvió a unir las piezas con golpes suaves de su mazo de goma, verificando constantemente con su escuadra que todo estuviera perfectamente alineado. Una vez ensamblada, usó sus pocas abrazaderas profesionales y varias improvisadas con cuerdas para mantener presión uniforme en todas las uniones mientras la cola curaba. Mientras esperaba que el pegamento secara completamente durante otras 24 horas, Tomás no comió nada excepto las galletas saladas y agua del grifo. No tenía dinero para más comida, pero su mente estaba tan enfocada en el trabajo que apenas notaba el hambre. En la tarde del segundo día comenzó el proceso de restauración del acabado. Primero lijó toda la silla completa, comenzando con lija de grano 80 para remover el barniz viejo y las manchas superficiales, progresando luego a grano 120 para suavizar, después grano 200 para preparar la superficie y finalmente grano 400 para dejar la madera tan suave como seda. El proceso generó nubes de polvo fino que cubrieron su pequeño cuarto, pero Tomás no se detuvo. Entre cada cambio de grano de lija, limpiaba meticulosamente la superficie con un trapo ligeramente húmedo para remover todo el polvo y poder ver claramente cómo estaba progresando el trabajo. Cuando terminó el lijado, la madera de pino brillaba con un tono dorado cálido que había estado oculto bajo décadas de suciedad y barniz oxidado. Las vetas naturales de la madera se revelaron en toda su belleza, mostrando los patrones únicos que habían sido creados por décadas de crecimiento lento del árbol original. La aplicación del barniz fue el paso final y más delicado. Tomás sabía que el barniz podía hacer o destruir todo el trabajo previo. Un barniz mal aplicado crearía burbujas, rayas o zonas opacas que arruinarían el aspecto de la pieza. Diluyó ligeramente el barniz marino con thinner para que fluyera más suavemente y lo aplicó con una brocha de cerdas naturales muy suaves en capas extremadamente finas. La técnica correcta era aplicar el barniz con movimientos largos y uniformes, siguiendo siempre la dirección de la veta, sin repasar el mismo lugar 2 veces. Aplicó 4 capas en total, esperando 4 horas entre cada capa para que el solvente se evaporara completamente y lijando suavemente con lija de grano 400 entre capas para garantizar una adhesión perfecta. El resultado final fue un acabado transparente que parecía vidrio líquido, protegiendo la madera mientras permitía que toda su belleza natural brillara a través. Cuando Tomás dio la última pincelada de barniz en la tarde del segundo día, se sentó en el suelo de su cuarto para admirar su trabajo. La silla se veía absolutamente hermosa, mejor que nueva. Las reparaciones estructurales eran completamente invisibles. La madera brillaba con un lustre cálido y profundo, y cada detalle del tallado en el respaldo se apreciaba con claridad perfecta. Era el tipo de trabajo del que estaría orgulloso de poner su nombre. Al día siguiente por la mañana, después de una noche durmiendo en el suelo, porque su cama estaba ocupada por la silla mientras el barniz terminaba de curar, Tomás llamó a doña Esperanza. «Buenos días, señora. Le habla Tomás, el carpintero. Su silla está lista». La emoción en la voz de doña Esperanza era palpable. «¡Ay, qué bueno! ¿Puedo pasar a verla?» «Claro que sí, señora, pero mejor yo se la llevo. Donde vivo es un lugar muy humilde y no quiero que se incomode viniendo hasta acá». Tomás gastó sus últimos 23 pesos en otro taxi para llevar la silla de regreso a la casa de doña Esperanza en la Roma. Cuando llegó y doña Esperanza vio la silla restaurada, su reacción fue inmediata y emotiva. Se llevó las manos a la boca y las lágrimas comenzaron a fluir libremente por su rostro. «Ay, Dios mío, no puedo creerlo. Está hermosa, está perfecta, parece nueva, pero al mismo tiempo veo a mi Antonio en cada detalle». Pasó sus manos arrugadas por el respaldo tallado, acariciando la madera como si estuviera tocando a su esposo fallecido. «Joven Tomás, usted no solo reparó una silla, usted me devolvió una parte de mi esposo. No tengo palabras para agradecerle». Tomás se sintió profundamente conmovido por la reacción de doña Esperanza, confirmando que había tomado la decisión correcta al no cobrarle por su trabajo. «Me da mucho gusto que le haya gustado, señora. Cuídela bien y le va a durar otros 70 años». Doña Esperanza insistió en que se quedara para tomar un café y comer algo, y Tomás, que no había comido nada sustancial en 2 días, aceptó agradecido. Mientras doña
doña Esperanza preparaba café y le calentaba unos tamales que había comprado esa mañana, le contó más sobre su vida. Resultó que su difunto esposo, Antonio Moreno, había sido abogado litigante durante más de 40 años, uno de los más respetados en Ciudad de México. Habían tenido una vida cómoda, pero no ostentosa, y Antonio había dejado a Esperanza bien provista con una pensión decente y la casa pagada, pero ella vivía con frugalidad porque quería dejar una herencia para sus 2 hijos y 5 nietos. Mi Antonio siempre decía que el verdadero valor de una persona se mide por cómo trata a quienes no pueden darle nada a cambio. Usted, joven Tomás, demostró tener ese valor cuando decidió ayudarme sin esperar recompensa. Tomás se despidió de doña Esperanza cerca del mediodía, con el estómago lleno por primera vez en días y el corazón satisfecho por haber hecho algo bueno. Caminó de regreso hacia la Guerrero porque no tenía dinero ni para el metro, pero no le importó. Tenía que empezar a buscar más trabajo porque la renta vencía en 4 días y no tenía ni un peso para pagarla, pero sentía una paz interior que no había experimentado en meses. Lo que Tomás no sabía era que doña Esperanza Moreno no era simplemente una anciana con una pensión modesta. Era cierto que vivía con frugalidad, pero la razón no era necesidad económica sino elección personal. Su difunto esposo Antonio no había sido solo un abogado respetado, había sido socio fundador de Moreno, Castillo y Asociados, uno de los bufetes de abogados más grandes y prestigiosos de México, especializado en derecho corporativo y contratos internacionales. Cuando Antonio murió 3 años atrás, doña Esperanza heredó no solo la casa en la Roma y una pensión, sino también el 40% de las acciones del bufete, valoradas en varios millones de pesos. Había elegido vivir sencillamente y mantener un perfil bajo, pero conservaba todas sus facultades mentales y mantenía una oficina en el bufete donde iba 2 veces por semana para supervisar las inversiones y asuntos legales de la familia. 3 días después, doña Esperanza llegó a su oficina en el bufete Moreno, Castillo y Asociados, ubicado en un edificio moderno de vidrio y acero en Paseo de la Reforma. Su asistente personal, Marta Contreras, quien había trabajado con la familia Moreno durante 20 años, la saludó con su eficiencia acostumbrada. Buenos días, señora Esperanza. Tiene junta con el contador a las 11 y el licenciado Castillo quiere hablar con usted sobre la expansión a Guadalajara. Perfecto, Marta. Pero antes necesito que hagas algo para mí. Quiero que investigues discretamente a un carpintero que se llama Tomás Aguirre. Vive en la colonia Guerrero, tiene unos 40 años. Necesito saber todo. Historial laboral, referencias personales, antecedentes, situación familiar, todo lo que puedas encontrar. Marta, acostumbrada a las peticiones inusuales de doña Esperanza, simplemente asintió y tomó nota. ¿Tiene alguna dirección o teléfono? No, solo su nombre y que vive en la Guerrero. Pero es carpintero y trabaja por su cuenta. No debería ser muy difícil encontrarlo. Marta activó su red de contactos que había desarrollado durante 2 décadas manejando investigaciones para el bufete. En el mundo legal, especialmente en litigios corporativos, saber investigar personas era una habilidad esencial. La investigación de Marta reveló una historia que era simultáneamente triste y admirable. Tomás Aguirre había nacido en Ciudad de México hace 42 años, hijo de un albañil y una costurera. Había comenzado a aprender carpintería a los 14 años con su tío Rigoberto, quien tenía un pequeño taller en la colonia obrera. Durante los siguientes 28 años, Tomás había trabajado en al menos 6 diferentes mueblerías y talleres de carpintería, siempre con excelentes referencias. Sus anteriores empleadores lo describían consistentemente como excepcionalmente habilidoso, absolutamente confiable, meticuloso hasta el extremo y el tipo de trabajador que uno quisiera clonar. No tenía antecedentes penales, no había reportes de problemas con alcohol o drogas y sus antiguos compañeros de trabajo hablaban de él con respeto genuino. La razón de su situación actual era simple y no reflejaba ninguna falta de su parte. La mueblería donde había trabajado durante los últimos 6 años, Carpintería Moderna González, había cerrado 5 meses atrás, incapaz de competir con las grandes cadenas que vendían muebles importados de baja calidad a precios que ningún taller local podía igualar. Tomás había estado buscando trabajo desde entonces, pero la industria de la carpintería tradicional en Ciudad de México estaba en crisis, con docenas de
talleres cerrando cada año. La investigación también reveló que Tomás estaba al borde de la indigencia. Debía 2 meses de renta de su cuarto, no tenía ahorros y sobrevivía haciendo trabajos ocasionales que apenas le daban para comer. Cuando Marta presentó su reporte completo a doña Esperanza una semana después, la anciana leyó cada página con atención absoluta. Entonces, es exactamente lo que pensé. Un hombre bueno en circunstancias difíciles, pero que mantiene su integridad. Marta, que conocía muy bien a su jefa, preguntó cautelosamente: ¿Puedo preguntar qué planea hacer, señora Esperanza? Voy a ayudarlo, por supuesto, pero no con caridad que hiera su orgullo. Voy a darle una oportunidad de demostrar su verdadero valor. Doña Esperanza explicó a Marta lo que Tomás había hecho, cómo se había detenido para ayudarla sin esperar nada, cómo había diagnosticado y reparado la silla de Antonio con maestría excepcional y, más importante, cómo había rechazado cobrarle por su trabajo a pesar de estar él mismo en situación desesperada. Marta, en mi larga vida he conocido muchas personas y he aprendido que el verdadero carácter de una persona se revela cuando tienen que escoger entre su propio beneficio y hacer lo correcto. Tomás Aguirre escogió hacer lo correcto cuando le habría sido muy fácil aprovecharse de una anciana. Ese tipo de integridad es más rara que los diamantes. Doña Esperanza pasó los siguientes días pensando cuidadosamente en cómo ayudar a Tomás sin herirlo ni hacerlo sentir que estaba recibiendo caridad. Consultó con su hijo mayor, Roberto Moreno, quien ahora manejaba el bufete de abogados. Hijo, necesito tu ayuda con algo. Conocí a un carpintero excepcional que está pasando por dificultades y quiero ayudarlo, pero tiene que ser de una manera que preserve su dignidad. Roberto, quien había heredado no solo el negocio, sino también los valores de su padre Antonio, entendió inmediatamente. ¿Qué tienes en mente, mamá? Quiero crear una oportunidad real de negocio para él, no caridad disfrazada. Pero necesito tu experiencia legal para estructurarlo correctamente. Juntos diseñaron un plan que requeriría la cooperación de varios de los clientes corporativos del bufete. El plan era elegante en su simplicidad. El bufete tenía varios clientes grandes que frecuentemente necesitaban trabajos de carpintería y ebanistería personalizada para sus oficinas corporativas, salas de juntas y recepción. Normalmente estos trabajos se licitaban entre múltiples proveedores, pero doña Esperanza y Roberto tenían suficiente influencia para sugerir fuertemente que ciertos clientes le dieran una oportunidad a un carpintero particular, especialmente si ese carpintero podía demostrar habilidades excepcionales. 2 semanas después del día en que Tomás le entregó la silla restaurada, doña Esperanza apareció nuevamente en su puerta del cuarto en La Guerrero. Había conseguido su dirección exacta a través de la investigación de Marta. Tomás estaba sentado en el suelo de su cuarto, contando los pocos pesos que le quedaban y tratando de decidir si comprar comida o guardar el dinero para tratar de negociar con su casero, cuando escuchó que tocaban a su puerta. Cuando abrió y vio a doña Esperanza parada allí, vestida elegantemente pero con una sonrisa cálida, se quedó completamente sorprendido. Señora Esperanza, ¿qué hace usted aquí? Vine a verte, Tomás. ¿Puedo pasar? Tomás se sintió profundamente avergonzado de su vivienda humilde, pero no podía negarle la entrada a la anciana. Rápidamente movió algunas cosas para hacerle espacio donde sentarse en su única silla, mientras él se sentaba en la cama. Doña Esperanza observó el cuarto con discreción. Las paredes desnudas, la ropa perfectamente doblada en el armario pequeño, la caja de herramientas impecablemente organizada, todo hablaba de un hombre que mantenía dignidad y orden incluso en la pobreza más extrema. Tomás, vine a hablar contigo sobre un asunto de negocios. Tomás la miró con confusión evidente. ¿Negocios, señora? No entiendo. Déjame explicarte. Hace 3 días mi hijo, que es abogado y maneja un bufete grande, me comentó que uno de sus clientes corporativos más importantes necesita remodelar las oficinas de su dirección general. Parte de la remodelación incluye crear muebles de madera personalizados, escritorios ejecutivos, libreros empotrados, salas de juntas, recepción, todo de la más alta calidad. Es un proyecto grande. Probablemente vale más de $500,000 en trabajo de carpintería. Tomás escuchaba con una mezcla de esperanza y escepticismo. ¿Por qué
qué una señora mayor estaría hablándole de un proyecto tan grande? El problema, continuó doña Esperanza, es que el cliente ha tenido malas experiencias con carpinteros y empresas de carpintería que prometen mucho, pero entregan poco. Quieren a alguien que tenga verdadera maestría, no solo habilidad básica. Cuando vi la calidad del trabajo que hiciste en la silla de mi Antonio, supe que tú eres exactamente el tipo de carpintero que están buscando. Señora Esperanza, yo le agradezco muchísimo que piense en mí, pero ese tipo de proyecto requiere un taller grande, equipos industriales, capital para comprar la madera, todo tipo de cosas que yo no tengo. Por eso vine a hablar contigo. Mi hijo y yo hemos pensado en una propuesta. El bufete tiene un almacén grande en la colonia industrial que está prácticamente vacío. Solo guardamos archivos viejos ahí. Te lo podemos rentar por un precio muy bajo, prácticamente nominal, solo para cubrir los servicios. El espacio es suficiente para montar un taller de carpintería completo. En cuanto a las herramientas y maquinaria, conozco a varios dueños de talleres de carpintería que han cerrado en los últimos años y tienen equipos en bodegas que estarían dispuestos a vender o hasta rentar a precios muy razonables. Y sobre el capital para materiales, el cliente está dispuesto a dar un adelanto del 30% del valor total del contrato para compra de materiales. Tomás sentía que su cabeza daba vueltas. Era demasiado bueno para ser verdad. Pero, señora, ¿por qué haría todo esto por mí? Apenas me conoce. Doña Esperanza tomó las manos curtidas de Tomás entre las suyas, arrugadas por la edad, pero todavía fuertes. Tomás, cuando tú reparaste la silla de mi Antonio sin cobrarme, me demostraste algo muy importante. Me demostraste que todavía existen personas con integridad real en este mundo. No me conocías, no sabías si alguna vez me volverías a ver, no tenías ninguna razón para esperar que yo te pagara más tarde o te recompensara de alguna manera. Y aún así, escogiste ayudarme y hacer un trabajo excepcional, sin esperar nada a cambio. Ese tipo de carácter es más valioso que cualquier título universitario o certificación técnica. Mi difunto esposo Antonio siempre decía que la mejor inversión que uno puede hacer es en personas de carácter, porque esas personas siempre encuentran la manera de crear valor. Yo no te estoy ofreciendo caridad, Tomás, te estoy ofreciendo una oportunidad de demostrar tu verdadero potencial. Si tomas esta oportunidad y fallas, no pasa nada. Al menos lo intentaste, pero tengo el presentimiento de que no vas a fallar. Tomás sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Señora Esperanza, yo no sé qué decir. Esto cambiaría mi vida completamente. Esa es la idea, Tomás. Pero recuerda, yo solo estoy abriendo una puerta. Tú tienes que ser quien cruce esa puerta y demuestre que mereces estar del otro lado. 3 días después, Tomás se presentó en la dirección que doña Esperanza le había dado. Un almacén en la colonia industrial Vallejo, cerca del metro Vallejo. El edificio era viejo pero sólido, con techos altos y amplias ventanas que dejaban entrar luz natural abundante. Roberto Moreno, el hijo de doña Esperanza, estaba esperándolo con las llaves. Mucho gusto, Tomás. Mi madre me ha hablado mucho de usted. Roberto era un hombre de unos 50 años, vestido con traje elegante, pero con una sonrisa genuina que le recordaba a Tomás la calidez de doña Esperanza. Venga, déjeme mostrarle el espacio. El almacén tenía aproximadamente 300 metros cuadrados de espacio abierto, con piso de concreto pulido, instalación eléctrica trifásica adecuada para maquinaria industrial y una área pequeña que podía servir como oficina. Las paredes estaban llenas de cajas con archivos legales viejos, pero Roberto explicó que serían movidas durante la siguiente semana. ¿Qué le parece el espacio? Tomás caminó por el almacén, ya visualizando en su mente dónde colocaría cada máquina, dónde establecería su área de ensamblaje, dónde tendría su estación de acabados. Es perfecto, licenciado. Con este espacio podría hacer trabajos que nunca he podido hacer antes. Excelente. Ahora hablemos de números concretos. La renta será de 3,000 pesos mensuales, que incluye todos los servicios: luz, agua, teléfono. Sé que es muy por debajo del precio de mercado, pero mi madre insiste en que esto sea una oportunidad real, no un favor imposible de mantener. ¿Le parece justo? Tomás casi no podía creer lo que escuchaba. 3,000 pesos por este espacio era prácticamente regalado. Más que justo, licenciado.
licenciado. Es increíblemente generoso. Bien, ahora sobre el proyecto específico. El cliente es Grupo Industrial Hernández, una empresa que fabrica autopartes con oficinas corporativas en Santa Fe. Necesitan una renovación completa de sus oficinas ejecutivas. He aquí los planos y especificaciones. Roberto le entregó a Tomás una carpeta gruesa con planos arquitectónicos, especificaciones de materiales y fotografías del espacio actual. Necesitan un escritorio ejecutivo de nogal con incrustaciones de piel para el director general, una mesa de juntas para 20 personas en caoba, libreros empotrados en 5 oficinas diferentes, un mueble de recepción de 6 metros de largo y acabados de madera en paredes para 3 salas de juntas. El valor total del contrato es de 850,000 pesos. Tomás casi se cae cuando escuchó la cifra. Era más dinero del que había ganado en 5 años de trabajo. Licenciado, yo nunca he manejado un proyecto de esa magnitud. Lo sé y el cliente también lo sabe. Por eso hay una condición. Tienes que hacer primero una pieza de muestra, el escritorio ejecutivo del director general. Si la pieza cumple con los estándares de calidad que esperan, el resto del contrato es tuyo. Si no cumple, bueno, al menos habrás aprendido algo y te quedas con el pago por esa pieza. ¿Y cuánto tiempo tengo para hacer la pieza de muestra? 6 semanas. Sé que es poco tiempo para un proyecto tan complejo, pero ellos tienen un calendario de remodelación muy apretado. Roberto le entregó un sobre grueso. Aquí hay 250,000 pesos en efectivo. Es el adelanto del 30% del valor total menos lo que costará la pieza de muestra. Usa ese dinero para comprar la madera, las herramientas que necesites, contratar ayudantes si los necesitas, todo lo que sea necesario para equipar tu taller y hacer ese escritorio de manera excepcional. Tomás tomó el sobre con manos temblorosas. Nunca en su vida había tenido tanto dinero en sus manos. Licenciado Roberto, yo le prometo que no voy a defraudar la confianza que usted y su señora madre están depositando en mí. No me prometas a mí, Tomás. Promete a ti mismo que vas a hacer el mejor trabajo que seas capaz de hacer. Eso es todo lo que pedimos. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad para Tomás. Primero pagó los 2 meses de renta atrasada de su cuarto en La Guerrero, garantizando que tendría un lugar donde dormir mientras establecía su taller. Luego comenzó el proceso de equipar el almacén. Doña Esperanza le había dado contactos de 3 dueños de talleres de carpintería que habían cerrado y tenían maquinaria en bodegas. Tomás visitó cada uno, inspeccionando cuidadosamente cada pieza de equipo antes de comprar nada. Su filosofía era simple: mejor comprar menos máquinas de buena calidad que muchas máquinas baratas que fallarían en el momento crítico. Con 50,000 pesos equipó su taller con lo esencial: una sierra de mesa industrial que todavía funcionaba perfectamente después de 20 años, una lijadora de banda de tamaño profesional, un taladro de columna de velocidad variable, una tupí para hacer molduras y un compresor con pistola para aplicar acabados. Cada máquina la revisó personalmente, cambiando partes gastadas, afilando cuchillas, ajustando calibraciones. También compró un juego nuevo de herramientas manuales de calidad profesional, formones de diferentes tamaños con mangos ergonómicos, sierras con dientes de carburo tungsteno, escuadras de precisión certificadas, niveles digitales y un juego completo de abrazaderas de distintos tamaños. En total, el equipamiento del taller le costó 70,000 pesos, dejándole 180,000 para la madera y otros materiales. La compra de la madera fue un evento en sí mismo. Tomás había estudiado los planos del escritorio ejecutivo meticulosamente y sabía exactamente qué necesitaba: nogal americano de primera calidad, sin nudos, con vetas uniformes. Visitó 3 aserraderos en las afueras de Ciudad de México antes de encontrar exactamente lo que buscaba: tablas de nogal de 4 centímetros de grosor, perfectamente secadas en horno para garantizar estabilidad dimensional, con vetas que fluían en patrones hermosos. También compró la piel genuina de alta calidad que se incrustaría en la superficie de escritura del escritorio, un elemento de diseño que requeriría técnicas especializadas que Tomás nunca había intentado antes, pero estaba decidido a dominar. En total, los materiales para el escritorio costaron 40,000 pesos, una inversión significativa pero necesaria para producir un mueble de verdadera calidad museística. Durante
Durante las siguientes 6 semanas, Tomás prácticamente vivió en su nuevo taller. Dormía en un catre que había instalado en la pequeña oficina, trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche y comía lo mínimo necesario para mantener su energía. El escritorio que estaba creando no era simplemente un mueble, era una declaración de todo lo que había aprendido en 28 años trabajando la madera. El diseño especificado en los planos era complejo, una superficie de escritura de 2 metros por 1 metro, con cajones integrados en ambos lados, un panel trasero que ocultaba el manejo de cables y patas talladas a mano con motivos geométricos. La primera semana la dedicó completamente a preparar la madera. Aunque ya había sido secada en horno, Tomás la dejó aclimatar en el taller durante varios días para que se equilibrara con la humedad ambiental de Ciudad de México. Luego comenzó el proceso de selección y emparejamiento de tablas. Cada pieza del escritorio sería formada uniendo múltiples tablas, y era crucial que las vetas fluyeran de manera armoniosa a través de las uniones. Tomás pasó horas organizando y reorganizando las tablas, buscando las combinaciones perfectas donde las vetas parecían continuar naturalmente de una tabla a la siguiente. Era como resolver un rompecabezas tridimensional extremadamente complejo, donde una decisión equivocada temprano en el proceso podría arruinar el aspecto final de todo el mueble. La segunda y tercera semana fueron dedicadas al corte, cepillado y preparación de todas las piezas individuales. Cada corte tenía que ser absolutamente preciso, dentro de tolerancias de medio milímetro, porque cualquier error se multiplicaría cuando las piezas se ensamblaran. Tomás desarrolló una rutina rigurosa: medir 3 veces, marcar con precisión usando una cuchilla afilada para crear una línea visible pero fina, configurar cuidadosamente su sierra de mesa con guías y topes, hacer un corte de prueba en madera de desecho para verificar el ajuste y solo entonces cortar la pieza real. Despacio pero seguro, las piezas individuales comenzaron a tomar forma. La cuarta semana fue dedicada al ensamblaje preliminar y ajuste. Tomás ensambló el escritorio sin pegamento, usando solo abrazaderas para verificar que todas las piezas encajaran perfectamente. Encontró varios problemas menores: un ángulo que no estaba perfectamente a 90 grados, una espiga que estaba 1 milímetro demasiado gruesa, un panel que no se deslizaba suavemente en su ranura. Pacientemente desmontó y corrigió cada problema, repitiendo el proceso de ensamblaje de prueba hasta que todo encajó con la precisión de un mecanismo de relojería suizo. La quinta semana fue la más desafiante técnicamente: instalar la incrustación de piel en la superficie de escritura y tallar a mano las patas decorativas. La técnica para incrustar piel en madera requería crear un rebaje perfectamente plano y nivelado, donde la piel se asentaría, con bordes limpios y ángulos precisos. Tomás usó su tupí con una fresa de fondo plano para crear el rebaje, trabajando en múltiples pasadas poco profundas para garantizar un fondo perfectamente plano, sin arranques o áreas desiguales. El resultado tenía que ser tan preciso que la piel, una vez pegada, quedaría exactamente al mismo nivel que la madera circundante, creando una transición perfectamente suave, sin escalones visibles o sentibles al tacto. El tallado de las patas era un trabajo completamente diferente que requería paciencia infinita y mano firme. Los motivos geométricos especificados en los planos eran complejos, series de líneas paralelas que creaban efectos de profundidad tridimensional cuando se veían desde diferentes ángulos. Tomás trabajó con formones afilados como navajas de barbero, removiendo madera capa tras capa, constantemente verificando la simetría y profundidad con calibradores. Cada pata le tomó 2 días completos de trabajo, y cuando terminó las 4, estaba exhausto pero satisfecho. Los tallados eran absolutamente idénticos, algo muy difícil de lograr cuando se trabaja completamente a mano. La sexta y última semana fue dedicada al ensamblaje final y acabado. Tomás aplicó cola de carpintero de alta resistencia en todas las uniones, ensamblando el escritorio con la ceremonia de un ritual sagrado. Una vez ensamblado, lo dejó curar bajo presión de abrazaderas durante 48 horas. Luego comenzó el proceso de lijado final, empezando con granos 120 y progresando hasta granos 600, creando una superficie tan suave que parecía seda al tacto. El
El acabado final fue barniz de poliuretano catalizado de 2 componentes de grado industrial, aplicado con pistola de HEVLP en una cabina improvisada que Tomás había creado colgando cortinas de plástico para minimizar el polvo. Aplicó 8 capas delgadas, lijando suavemente entre capas, creando un acabado que tenía profundidad óptica increíble, como si pudieras ver varios centímetros dentro de la madera. El día antes de la fecha límite, Tomás dio la última mano de barniz y se sentó a admirar su trabajo. El escritorio era genuinamente espectacular. Las vetas del nogal fluían como ríos de chocolate a través de la superficie. La incrustación de piel creaba un contraste elegante. Las patas talladas demostraban maestría artística y el acabado brillaba como cristal líquido. Era el mejor trabajo que había hecho en toda su vida. Roberto Moreno y 3 representantes de Grupo Industrial Hernández llegaron al taller de Tomás en la mañana especificada. Los representantes eran el director general, el gerente de operaciones y la diseñadora de interiores que había creado los planos originales. Cuando vieron el escritorio, su reacción fue de asombro silencioso. La diseñadora de interiores, una mujer llamada Patricia Ruiz, que había trabajado en proyectos de diseño de alto nivel durante 20 años, se acercó lentamente al escritorio como si fuera una obra de arte en un museo. Pasó sus manos por la superficie, examinó las uniones con ojo experto, probó los cajones que se deslizaban con suavidad perfecta gracias a los rieles de alta calidad que Tomás había instalado y estudió los tallados de las patas desde múltiples ángulos. En 20 años diseñando espacios corporativos, dijo finalmente Patricia, he trabajado con al menos 50 carpinteros y empresas de carpintería diferentes. Este escritorio es, sin exageración, la pieza de carpintería más hermosa y mejor ejecutada que he visto jamás. No solo cumple con las especificaciones, las supera en todos los aspectos. El nivel de detalle, la selección de materiales, la precisión del trabajo, todo es simplemente excepcional. El director general de Grupo Industrial Hernández, un hombre llamado Fernando Castañeda, de unos 60 años, asintió en acuerdo. Señor Aguirre, esto no es simplemente carpintería competente, esto es arte funcional. Mi pregunta es, ¿puede usted mantener este nivel de calidad en todas las otras piezas que necesitamos? Tomás, que había estado conteniendo el aliento durante toda la inspección, finalmente respondió con confianza tranquila. Señor Castañeda, este escritorio representa mi nivel estándar de trabajo, no un esfuerzo excepcional. Cada mueble que hago lleva mi nombre implícito, aunque nadie más lo sepa. Por eso hago cada pieza como si fuera para mi propia familia. Si me da la oportunidad de completar el resto del proyecto, le garantizo que cada pieza será tan buena o mejor que esta. Fernando Castañeda miró a Roberto Moreno y asintió. Tiene el contrato completo, señor Aguirre, y le voy a aumentar el presupuesto en 100,000 pesos, porque después de ver esta calidad, sé que vale más de lo que originalmente planeamos pagar. Tomás sintió que las rodillas se le doblaban. ¿De verdad, señor? ¿Me está dando todo el contrato? Completamente serio. Y además, si este proyecto sale tan bien como espero, tengo otros 4 edificios corporativos que necesitarán remodelaciones similares en los próximos 2 años. Podría significar varios millones de pesos en contratos. Los siguientes 6 meses fueron los más intensos y productivos de la vida de Tomás. Contrató a 3 ayudantes carpinteros que habían estado desempleados, hombres competentes que necesitaban oportunidad igual que él la había necesitado. Les enseñó no solo técnicas de carpintería, sino los valores que doña Esperanza y su propio padre le habían enseñado. Que cada pieza de trabajo lleva tu nombre para siempre, que la calidad nunca es negociable y que ayudar a otros cuando tienes oportunidad es una obligación moral, no una opción. Juntos crearon los muebles más hermosos que ninguno había hecho jamás. La mesa de juntas de caoba para 20 personas que parecía flotar sobre sus patas talladas, los libreros empotrados que parecían haber crecido orgánicamente de las paredes, el mueble de recepción que combinaba nogal, caoba y piel en un diseño que era simultáneamente moderno y clásico. Cuando la remodelación completa estuvo terminada, Grupo Industrial Hernández organizó una inauguración formal para sus clientes y socios corporativos. Patricia Ruiz, la diseñadora, insistió en que Tomás
Tomás asistiera personalmente. Estos muebles son tan importantes para el diseño como las paredes y ventanas. Usted merece reconocimiento. En la inauguración, Tomás conoció a docenas de ejecutivos y dueños de otras empresas, muchos de los cuales preguntaron por sus servicios después de ver la calidad de su trabajo. Recibió 3 contratos nuevos esa misma noche, cada uno valorado en más de 500,000 pesos. Su pequeño taller en la Industrial Vallejo ya no era suficiente para la cantidad de trabajo que tenía comprometido. Con las ganancias de sus primeros proyectos, Tomás rentó un espacio industrial mucho más grande en Naucalpan, contrató a 12 carpinteros más y compró maquinaria nueva de última generación. Pero lo más importante, mantuvo contacto constante con doña Esperanza, visitándola cada 2 semanas para tomar café y contarle sobre sus proyectos. La anciana se había convertido en una figura maternal para él, y Tomás nunca olvidó que todo su éxito había comenzado con la decisión de ayudar a una anciana con una silla, sin esperar nada a cambio. 2 años después del día en que Tomás le devolvió a doña Esperanza la silla restaurada de su difunto esposo, su empresa Carpintería Artística Aguirre tenía 20 empleados, contratos con 15 empresas corporativas diferentes y facturaba más de 10 millones de pesos anuales. Pero el éxito material no era lo que más importaba a Tomás. Lo que realmente lo hacía feliz era poder replicar con otros el ciclo de generosidad que había cambiado su propia vida. De sus 20 empleados, 18 habían estado desempleados cuando los contrató, muchos en situaciones desesperadas similares a la suya 2 años atrás. Les pagaba salarios justos, les enseñaba técnicas avanzadas y cuando demostraban competencia excepcional, los ayudaba a establecer sus propios talleres pequeños a los que él mismo subcontrataba trabajo. En 2 años había ayudado directamente a que 5 de sus mejores carpinteros establecieran sus propios negocios independientes, todos los cuales prosperaban. Tomás también mantenía una tradición personal. Cada sábado por la mañana caminaba por las colonias populares de Ciudad de México buscando carpinteros desempleados o en dificultades. Cuando encontraba a alguien con talento real y buen carácter, le ofrecía trabajo o al menos una oportunidad de demostrar sus habilidades. En 2 años había ayudado a conseguir empleo a 23 carpinteros, no todos en su propia empresa, sino conectándolos con otros talleres y empresas que necesitaban trabajadores competentes. El círculo virtuoso que doña Esperanza había iniciado con él continuaba expandiéndose. Un sábado por la mañana, mientras caminaba por la colonia Doctores, Tomás vio a un carpintero mayor sentado en la banqueta con una caja de herramientas vieja, esperando con la paciencia resignada de quien ha esperado demasiado tiempo sin resultado. El hombre tenía al menos 65 años, con manos marcadas por décadas de trabajo duro y ojos que habían visto mejores tiempos. Tomás se acercó con la naturalidad que había desarrollado en estos encuentros. «Buenos días, maestro. ¿Busca trabajo?» El carpintero mayor levantó la vista sin mucha esperanza. Probablemente había escuchado esa pregunta cientos de veces solo para recibir respuestas negativas. «Buenos días, joven. Sí, ando buscando algo, pero está muy difícil. Dicen que ya estoy muy viejo para trabajar». Tomás se sentó en la banqueta junto al carpintero. «¿Cómo se llama, maestro?» «Rigoberto Aguirre, para servirle». El mundo de Tomás se detuvo completamente. Rigoberto Aguirre, el nombre de su tío, el hombre que le había enseñado carpintería cuando era adolescente, el tío que había desaparecido de su vida hace casi 20 años después de una pelea familiar que Tomás apenas recordaba. «Tío Rigo, soy yo, soy Tomás, tu sobrino». El reconocimiento fue lento pero eventualmente completo. «¿Tomás? ¿Tomasito que yo enseñé a usar el formón cuando tenías 14 años?» Los 2 hombres se abrazaron en la banqueta, ambos llorando abiertamente sin importarles quién los viera. La historia que Rigoberto contó fue de pérdida y dificultades acumuladas. Después de la pelea familiar que había causado la separación, Rigoberto había intentado mantener su pequeño taller de carpintería en La Obrera, pero la competencia de las grandes cadenas lo había arruinado lentamente. Había perdido su taller hace 5 años. Su esposa había muerto de cáncer 3 años atrás, y desde entonces había estado viviendo en cuartos de renta cada vez más baratos, buscando trabajo ocasional para sobrevivir.
sobrino, me dijeron que alguien con tu nombre tenía una empresa de carpintería, pero nunca pensé que fueras tú. Pensé que todavía trabajabas en mueblerías como operario. Tomás sonrió a través de sus lágrimas. Tío, no solo tengo una empresa grande, y todo lo que soy se lo debo a lo que usted me enseñó cuando era muchacho. Usted me enseñó no solo a trabajar la madera, me enseñó a amar el oficio. Esa misma tarde, Tomás llevó a su tío Rigoberto a conocer Carpintería Artística Aguirre. El viejo carpintero no podía creer que el niño al que había enseñado los fundamentos del oficio ahora fuera dueño de un taller tan grande y moderno. Pero Tomás, ¿cómo lograste todo esto? Con lo que usted me enseñó, tío, y con ayuda de una persona muy especial que creyó en mí cuando más lo necesitaba. Tomás llevó a su tío Rigoberto a conocer a doña Esperanza esa misma semana. La anciana, ahora de 75 años, pero todavía con mente aguda y corazón generoso, recibió al viejo carpintero con la misma calidez que había mostrado a Tomás 2 años atrás. Señor Rigoberto, usted debe estar muy orgulloso de su sobrino. Es no solo un carpintero excepcional, sino un hombre de bien. Rigoberto, con lágrimas en los ojos, respondió: Señora, yo le enseñé a Tomás a trabajar la madera, pero usted le enseñó algo mucho más importante. Le enseñó que el verdadero éxito se mide por cuánto ayudas a otros, no por cuánto acumulas para ti mismo. Doña Esperanza sonrió con satisfacción profunda. Yo no le enseñé eso, señor Rigoberto. Eso ya estaba en su corazón. Yo solo le di la oportunidad de demostrarlo. Tomás no le ofreció trabajo a su tío Rigoberto en la empresa, respetando que el viejo carpintero ya había ganado su descanso después de décadas de trabajo duro. En lugar de eso, le compró una casita pequeña, pero cómoda, en la colonia Anáhuac, no lejos de donde Tomás ahora vivía, en un departamento espacioso en Polanco. Estableció una cuenta bancaria para su tío, con suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de sus años, y se aseguró de visitarlo al menos 2 veces por semana para comer juntos y hablar sobre carpintería, familia y vida. La relación reconstruida con su tío fue uno de los regalos más preciosos que el éxito le trajo a Tomás, recordándole constantemente sus raíces y los valores que lo habían guiado desde el principio. 3 años después del día en que Tomás reparó la silla de doña Esperanza sin cobrarle, su empresa era reconocida como uno de los mejores talleres de carpintería artística en todo México. Habían completado proyectos para docenas de empresas corporativas, varios hoteles de lujo, 3 restaurantes de alta cocina y hasta la residencia privada de un gobernador. Pero más importante que los contratos prestigiosos o el éxito financiero era el legado que estaba construyendo, un negocio basado en valores de excelencia, integridad y solidaridad. Tomás había establecido un programa formal en su empresa llamado Segunda Oportunidad, donde específicamente buscaba contratar carpinteros desempleados o en dificultades, dándoles capacitación intensiva y oportunidad de demostrar su valor. En 3 años, 42 carpinteros habían pasado por el programa, 38 de los cuales continuaban trabajando en la industria, muchos en posiciones de liderazgo en otras empresas o con sus propios talleres independientes. La reputación de Carpintería Artística Aguirre no se basaba solo en la calidad excepcional de su trabajo, sino en su compromiso con desarrollar talento y crear oportunidades para otros. Un día, doña Esperanza llamó a Tomás con una petición inusual. Tomás, necesito que vengas a mi casa. Hay algo importante que quiero discutir contigo. Cuando Tomás llegó, encontró a doña Esperanza en su jardín, sentada en la silla restaurada que él había reparado 3 años atrás. La silla todavía se veía hermosa, el barniz brillando bajo el sol de la tarde, cada detalle del tallado claramente visible. Siéntate conmigo, Tomás. Tengo algo que contarte. Doña Esperanza le explicó que había sido diagnosticada con cáncer terminal 3 meses atrás. Los doctores le daban quizás 1 año de vida, tal vez menos. Había decidido no recibir tratamientos agresivos que solo prolongarían su sufrimiento sin cambiar el resultado final. En lugar de eso, quería usar el tiempo que le quedaba para poner sus asuntos en orden y asegurarse de que su legado continuara. Tomás, he decidido crear una fundación con parte de mi patrimonio. Se llamará Fundación Antonio y Esperanza Moreno, en honor a mi difunto esposo y a mí. El propósito de la fundación será identificar y apoyar a trabajadores
trabajadores manuales talentosos que están en dificultades: carpinteros, albañiles, herreros, artesanos de todo tipo. Les daremos capital semilla para establecer sus propios talleres, capacitación en administración de negocios y mentorship durante los primeros años. Es básicamente institucionalizar a gran escala lo que yo hice contigo y lo que tú has estado haciendo con otros. Las lágrimas rodaban libremente por las mejillas de Tomás. Doña Esperanza, no puedo aceptar que usted se vaya. Ha sido como una madre para mí. La anciana tomó las manos callosas de Tomás entre las suyas, ahora frágiles por la enfermedad. Todos nos vamos eventualmente, Tomás. Lo importante no es cuánto tiempo vivimos, sino qué hacemos con el tiempo que tenemos. Yo he vivido una vida larga y buena. He amado y sido amada. He creado cosas que durarán más que yo. No tengo ningún arrepentimiento. Pero hay algo más que quiero pedirte. Quiero que seas el director ejecutivo de la fundación. Tendrás un presupuesto de 20 millones de pesos anuales para distribuir entre trabajadores manuales talentosos que necesiten oportunidad. Tu trabajo será encontrarlos, evaluarlos y darles las herramientas y el apoyo que necesitan para tener éxito. Básicamente quiero que hagas con muchos otros lo que yo hice contigo. Tomás se sintió abrumado por la magnitud de lo que doña Esperanza le estaba pidiendo. ¿Pero qué pasa con mi empresa? No puedo abandonar a mis empleados. No tienes que abandonar tu empresa, Tomás. Contrata un gerente general que maneje las operaciones diarias mientras tú te enfocas en el diseño y en proyectos especiales. Y dedica la mitad de tu tiempo a la fundación. Es perfectamente factible si te organizas bien. Durante los siguientes 6 meses, mientras la salud de doña Esperanza se deterioraba gradualmente, Tomás trabajó incansablemente para establecer las estructuras legales y operacionales de la Fundación Antonio y Esperanza Moreno. Contrató a un equipo pequeño pero dedicado, un contador, una trabajadora social especializada en evaluación de candidatos y 2 mentores con experiencia en carpintería y otros oficios manuales. Desarrollaron criterios claros para seleccionar beneficiarios. Debían demostrar habilidad técnica excepcional, integridad personal comprobable y situación económica difícil, pero no imposible. Doña Esperanza murió en una tarde tranquila de otoño, rodeada por su familia y por Tomás, quien ella había llegado a considerar como otro hijo. Sus últimas palabras para Tomás fueron simples pero profundas. Recuerda siempre que el éxito verdadero se mide por cuántas vidas tocas positivamente, no por cuánto acumulas para ti mismo. Sigue ayudando a otros como yo te ayudé a ti, y mi espíritu vivirá para siempre. El funeral de doña Esperanza fue masivo, atendido por cientos de personas cuyas vidas ella había tocado durante sus 75 años. Pero Tomás notó algo especial. Junto a los abogados importantes y ejecutivos corporativos había docenas de trabajadores manuales, carpinteros, albañiles, jardineros, personas que doña Esperanza había ayudado discretamente durante años sin buscar reconocimiento público. Ella había vivido sus valores consistentemente, no solo con Tomás, sino con innumerables otros. En el primer año de operaciones, la Fundación Antonio y Esperanza Moreno ayudó a 32 trabajadores manuales talentosos a establecer sus propios negocios: carpinteros, herreros, albañiles, electricistas, plomeros, todos con habilidades excepcionales, pero sin el capital o las conexiones necesarias para tener éxito. Tomás personalmente entrevistó y evaluó a cada candidato, buscando no solo competencia técnica, sino el mismo tipo de integridad y carácter que doña Esperanza había visto en él años atrás. 5 años después del día en que Tomás reparó una silla para una anciana sin cobrarle, Carpintería Artística Aguirre tenía 50 empleados y contratos en 3 estados de México. La Fundación Antonio y Esperanza Moreno había ayudado a más de 200 trabajadores manuales a establecer negocios exitosos, creando empleo indirectamente para más de 1000 personas. Tomás se había casado con una arquitecta llamada Laura, que compartía sus valores y apoyaba su trabajo, y juntos tenían 2 hijos pequeños a quienes Tomás ya estaba enseñando los fundamentos de la carpintería. Su tío Rigoberto, ahora de 70 años, visitaba el taller regularmente para contar historias de los viejos tiempos y dar consejos a los carpinteros jóvenes. La casa que Tomás había comprado para su tío se había convertido en un lugar
lugar de reunión informal para carpinteros retirados que se juntaban los domingos a tomar café, contar historias y mantener vivos los valores tradicionales del oficio. Pero lo que más orgulloso hacía sentir a Tomás no eran los números impresionantes ni el reconocimiento de la industria. Era saber que el círculo virtuoso de generosidad que doña Esperanza había iniciado continuaba expandiéndose como ondas en un estanque, tocando cada vez más vidas. Cada uno de los trabajadores que la fundación había ayudado estaba ahora ayudando a otros, replicando el mismo ciclo de generosidad que había cambiado sus propias vidas. Era un legado viviente que continuaría mucho después de que Tomás mismo ya no estuviera. Una red creciente de personas comprometidas con la excelencia en su trabajo y con ayudar a otros a alcanzar su potencial. En las noches, cuando no podía dormir, Tomás a menudo pensaba en ese día que cambió su vida para siempre, cuando vio a una anciana luchando con una silla pesada y decidió detenerse para ayudar sin esperar nada a cambio. Esa decisión, aparentemente pequeña, había desencadenado una serie de eventos que transformaron completamente no solo su vida, sino las vidas de cientos de otras personas. Y todo había comenzado con un simple acto de bondad hacia una extraña. La lección que Tomás había aprendido y que ahora enseñaba a otros era profundamente simple, pero infinitamente poderosa. El mundo está lleno de oportunidades disfrazadas de problemas, y a veces lo único que una persona necesita para cambiar su vida completamente es que alguien reconozca su valor y le dé una oportunidad de demostrarlo. Porque al final, como doña Esperanza le había enseñado, el verdadero éxito no se mide en dinero o reconocimientos, sino en cuántas vidas tocas positivamente y cuántas oportunidades creas para otros. Y ese era el legado más noble de todos.